Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia. Es un placer para mí, como siempre, compartir por medio de este canal las verdades eternas de nuestro Padre Celestial. Hoy comenzando el primer domingo del mes de mayo. Así es de que te invito, como siempre, para que tengas toda tu atención puesta en lo que papá hoy quiere hablarte a ti y a mí. Para eso te voy a pedir que dejes en silencio tu aparato celular y que esos 30, 40 minuticos estés muy concentrado y concentrada en el mensaje de hoy. ¿Te parece bien? Muy bien. De acuerdo en esto, entonces vamos a orar y a pedirle a Él que nos enseñe con su palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por este primer mes que está comenzando, Dios, este primer domingo, del mes de mayo. Gracias, Dios, por tu fidelidad y porque has caminado de nuestro lado todos los días como lo has prometido. Hoy queremos rogarte para que tu palabra, como siempre, nos instruya, nos enseñe, aumente nuestra fe y nos fortalezca, Señor Dios, en la relación contigo. Que podamos a través de este pasaje de hoy poder tener una intimidad más cercana, Padre, y una relación más cercana contigo. Pedimos por todas las personas que de alguna forma están en medio de alguna prueba para que puedan recibir de ti, como siempre, la fuerza y el poder. Que tu palabra penetre en nuestro corazón, Padre, y que siga siendo ese bálsamo para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, preparando este mensaje, o antes de preparar el mensaje, estuve pensando, ¿has tenido tú o tienes en este momento una o muchas preguntas difíciles que aparentemente no han encontrado respuesta en la palabra de Dios, o no has encontrado de Dios respuesta? Sabes que muchos de nosotros y muchos hombres, de hecho, que Dios usó para escribir su palabra, pasaron exactamente por esa misma situación. El profeta Habacuc, de quien vamos a hablar hoy, tuvo muchas preguntas y no guardó silencio ante cada pregunta que tuvo. El resultado que tú y yo tenemos es un libro profético excepcional. De antemano te invito para que lo estudies. Es un libro muy corto, pero que tiene un contenido realmente muy enriquecedor. En este libro en particular, y digo que es particular porque es una conversación permanente entre Dios y Habacuc. En ningún caso en este libro el profeta recibe un mensaje de parte de Dios para otra persona, sino es Dios mismo dándole respuestas a las preguntas que Habacuc tenía. Es por eso que hoy he titulado este mensaje Respuestas divinas a preguntas difíciles. Este libro es un diálogo atractivo y esclarecedor de la relación que Dios tenía con Habacuc y las respuestas a las preguntas que este hombre tenía. Si tú quieres entender la verdad y tienes una pasión por la justicia social, te recomiendo que estudies este libro a profundidad. Hoy voy a darte tan solo una semblanza de dicho libro. La primera pregunta que hace Habacuc está en el capítulo 1, en los versos 2 al 4. Y voy a leerlo como siempre. Ya conoces que uso la versión Palabra de Dios para Todos. Habacuc, ubícate ahí en el libro, por favor. Te voy a dar unos segunditos. Capítulo 1, versículos 2 al 4. Voy a leerlo de forma textual. Le dijo Habacuc al Señor: Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿Por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple y no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. En esta primera parte de la profecía, el profeta Habacuc desafía a Dios por no haber castigado o por no estar haciendo nada al respecto
acerca de la maldad de su propio pueblo. Él básicamente está diciendo o preguntando una pregunta, valga la redundancia, que muy comúnmente hacemos o muy recurrentemente yo escucho. ¿Dónde está Dios cuando la injusticia está en desarrollo? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Seguramente estás pensando en ese momento exactamente en eso. Así es de que Habacuc le pregunta a Dios acerca de el actuar con justicia. Se supone que Dios es un Dios justo. Se supone que lo conocemos como alguien ecuánime, equitativo, que vela absolutamente por todos, y yo puedo pensar que tú te has sentido así, abandonado o abandonada frente a una situación de injusticia. ¿Te está pasando ahora? Muy probablemente. Mira, yo he vivido eso muchísimas veces. Pero no quiero entrar en detalles, simplemente quiero mencionarlo. Cuando nosotros pensamos en términos de justicia, la justicia por definición es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Debido a la ley de la justicia, tú y yo recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandatos de Dios, pero también la ley de la justicia exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometamos. Ahora, Habacuc estaba haciendo un precedente en esta discusión o en esta pregunta o preguntas que le está haciendo a Dios. Está viendo algo así como una incongruencia, se me enredó la lengua, una incongruencia entre un Dios justo y soberano que sin embargo está permitiendo la injusticia que se observa en la historia humana. Sabes que es difícil para muchos los que intentamos ser fieles seguidores de Dios entender cómo está operando Dios en justicia cuando no estamos viendo acciones puntuales. Eso nos pasa a todos. Y sobre todo cuando los injustos aparentemente prosperan más y las personas que hacen las cosas de una forma deshonesta, o si se quiere, pasando por la faja, como decimos popularmente, las leyes y las normas, siguen prosperando, siguen aparentemente saliéndole las cosas bien y nada ha sucedido. Ahora, Habacuc le expresa eso a Dios. Él veía, como lo leímos en el texto, violencia, una inequidad evidente, veía una desigualdad social y una opresión por parte de los que estaban en ese momento a cargo. Pero así el mismo pueblo de Dios respondiendo de una forma muy terrenal a lo que Dios les había dicho. Pero mire la respuesta de Dios. Quiero que la mires conmigo ahí mismo en Habacuc, por favor, más adelante. Observen las naciones y asómbrense, admírense. Sucederá en estos días que ustedes no podrán creer, aunque hubieran quien se lo contara. Porque yo levanto a los caldeos, esa gente cruel e impulsiva que va por toda la tierra apoderándose de territorios que no le pertenecen, aterrorizando a los demás y respetando solo sus propias leyes. Sus caballos son más rápidos que leopardos y más veloces que lobos nocturnos. Haré que vengan galopando desde tierras lejanas. Serán tan rápidos como buitres que se lanzan para devorar su presa. Todos traerán violencia y avanzarán con rapidez directo hacia sus víctimas. Tomarán tantos prisioneros como granos de arena. Se burlarán de los reyes y harán chistes de los altos funcionarios. Se burlarán de todas las ciudades fortificadas. Harán terraplenes para escalar sus murallas y capturarán con facilidad esas ciudades. Luego se irán de allí como el viento. Creen que su Dios es su fuerza. Estaba leyendo en el mismo capítulo 1, no te lo mencioné, de los versículos 5 hasta el 11. Y me llamaron la atención varios términos que aquí usa Dios directamente, hablando o respondiendo
a Habacuc acerca de la justicia. Dice: sucederá que en estos días algo ustedes van a ver que no podrán creer aunque hubiera alguien que se los contara. ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? Como dice Isaías 55, los tiempos de Dios no son los nuestros. Los modos de Dios tampoco son los nuestros. Ahora, algo que podía haber dejado tal vez boquiabierto, pensaba yo leyendo ese texto, a un hombre como Habacuc, era que Dios le estaba diciendo que iba a usar a una nación, los caldeos, en otras traducciones los babilonios, iba a usar a los mismos babilonios para que su pueblo pagara, por decirlo así, por ese desenfreno y por esa forma injusta en la cual estaban obrando, y que traía al corazón de Habacuc tanta desolación, tanta desilusión y, diría yo, dudas acerca del proceder de Dios. Dice que todos ellos traerán con rapidez, dice, la justicia que yo he establecido. Lo estoy diciendo a manera de paráfrasis. Mira, yo quiero decirte algo. No te canses de aguardar en Dios. Yo sé que Satanás está ahí lanzándote dardos, diciéndote: Dios no está ahí, Dios no está escuchando, o Dios tan solo es un testigo pasivo, ¿verdad? Muchas veces nuestros sentimientos, nuestro corazón, que es perverso, piensa que Dios tan solo está mirando como desde los cielos y diciendo: ok, mi hijo está sufriendo esto y lo otro, pero yo dejaré a ver qué pasa. No, Dios está ahí obrando o presto para obrar. Lo que pasa es que hay algo que nosotros como hijos de Dios sabemos, tal vez de forma racional, pero que tal vez no lo hemos interiorizado. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus formas, y tú como hijo o hija de Dios necesitas confiar en eso. Habacuc, en el mismo capítulo 1, solamente lo traigo como referencia, dice: pero tú eres un Dios santo y justo. Eso lo dice el verso 12 y 13 para que lo veas después. Y tú nunca eres indiferente ni al pecado ni a la injusticia. Y sé que al final castigarás a los malvados, como dicen los versículos 5 al 11. Pero sé que tú has fijado un tiempo. Sé que tú tienes un tiempo para todo. ¿Has leído tú el libro de Eclesiastés? En el capítulo 3 de Eclesiastés comienza ese capítulo diciendo: todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y ese texto nos anima y nos enseña a ti y a mí que los tiempos de Dios son de Dios, que Él establece cada cosa adecuada y perfectamente, y en virtud de su presciencia y su total soberanía. Ahora Habacuc les advertirá posteriormente a cada miembro de esas generaciones que la situación actual que están viviendo no la deben interpretar como un verdadero final de las cosas, sino al contrario, como una forma de aprender a esperar pacientemente en el obrar de Dios. Habacuc, por revelación de Dios, está creyendo que Dios actuará en justicia frente a tanta injusticia. Lo vamos a ver un poco más adelante. Mira lo que el salmista expresó en el Salmo 37, en los versos 25 al 29. Me has oído citar mucho a David, me has oído usar muchos salmos en pasados sermones. Pero es que a mí me encanta porque no dejo de pensar cómo este hombre se mantuvo, aún en medio de tanta injusticia, se mantuvo firme y constante, creyéndole a papá y esperando en su obrar. ¿Recuerdan la historia de David? Él fue ungido como rey muy joven. Sin embargo, no fue colocado inmediatamente como rey. Él tuvo que esperar mientras Dios trabajaba en su carácter, en su confianza hacia Dios, y aún utilizó o permitió que el mismo Saúl fuera objeto de oprobio para el joven David, antes de ser entronizado como rey de una nación. ¿Sabes?
me he puesto a pensar que Dios permite esas cosas en nuestra vida precisamente con ese propósito, para formar en ti y en mí ese carácter de Cristo, un carácter dependiente y un carácter a prueba de todo, diría yo, pero un carácter que espere y aguarde en Dios. Iba a leer el versículo 25 al 29 del Salmo 37. Miren lo que dice David después de vivir tantas experiencias difíciles, pero también de ver la mano de Dios. He vivido muchos años y nunca, me gustaría que subrayes en tu Biblia, nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos sin tener que comer. Antes de leer, yo quiero detenerme aquí unos segundos. Yo nunca he estado desamparado por papá. Y quiero decirte algo. Tengo 2 preciosos hijos de los cuales estoy profundamente orgulloso, porque Dios está haciendo una obra en ellos, o comenzó una obra en ellos que está perfeccionando. Y sabes, jamás he visto que mis hijos, ni mi nieto, dice acá, se acuesten sin tener que comer. Eso es bondad de Dios, eso es fidelidad de Dios, eso es justicia de Dios. Dice David en el verso 26, los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. Hermosísimo ese texto. Verso 27, así que eviten el mal y hagan el bien, y siempre tendrán donde vivir. Subraya todo eso en tu Biblia. Evita el mal, haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Ahora mira el verso 28. Eso es cierto, dice David, porque el Señor ama la justicia. Otra vez subraya o coloca ahí con resaltador, y nunca abandona a su gente fiel. Ellos siempre, me encantan esos superlativos, siempre estarán protegidos, siempre. En cambio, los hijos de los perversos serán expulsados de sus tierras. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos llamados justos. Ya lo sabemos, no porque lo seamos humanamente o terrenalmente, sino porque Dios nos imputó la justicia de Cristo sobre nuestros pecados al darnos la redención y al haber reconocido a nosotros la salvación en Jesucristo. ¿Qué te parece eso? Era una pregunta difícil, pero una respuesta divina oportuna. Yo lo haré, yo estoy actuando, ese es mi tiempo, solo confía, no desmayes, no dudes, ya está pronta la bendición. Mira, la bendición está cerca para ti, solo confía en la justicia de papá. La segunda pregunta de Habacuc la vemos en el capítulo 1, versículos 12 al 17. Dice Habacuc, Señor, tú siempre has existido. Mi santo Dios, tú nunca morirás. Señor, ¿elegiste a Babilonia para hacer justicia? Roca mía, ¿creaste a Babilonia para castigar a Israel? Tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Serías incapaz de observar la maldad. Entonces, ¿por qué te molestas al ver a esos traidores? ¿Por qué no te molestas al ver a esos traidores? ¿Por qué callas cuando el perverso destruye al justo? Has hecho que los seres humanos sean como peces en el mar, como criaturas sin dirigentes. Babilonia atrapa a todos con su anzuelo y los captura con su red. Los atrapa a todos en su malla y se siente feliz por ello. Babilonia le ofrece sacrificios a su red y le quema incienso a su malla, porque con ella consigue comida abundante y sustanciosa. Aquí está la pregunta: ¿seguirá Babilonia con su espada masacrando sin compasión a las naciones? El segundo tema que vemos aquí es la fe. Hablamos primero de justicia, ahora de la fe.
puesto que la primera respuesta de Dios parece para Habacuc empeorar la situación, Habacuc clama diciendo: ellos son más malvados que nosotros. Pero Dios le responde que a su debido tiempo serán castigados por su maldad. Ahora mira lo que dice Habacuc en capítulo 2, verso 1. Permaneceré en mi puesto como un guarda, estaré listo en la torre de defensa. Esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. ¿Qué te parece eso? Me quedaré firme como un centinela que está en su puesto de vigilancia. Pero dice, esperaré a que Él me hable y me responda a la demanda que yo le he presentado. Y dice el versículo 2 al 4, el Señor me respondió así: escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Toma ese versículo para ti, amigo o amiga. Hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, dice Dios a Habacuc. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. El aprobado por Dios vivirá por su fe. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Habacuc? ¿Qué nos quiere enseñar Dios a nosotros? La fe, escúchame bien, es necesaria para soportar las injusticias. En segundo lugar, aun cuando la vida nuestra puede parecer confusa, como parte del pueblo de Dios, tú y yo debemos aprender a esperar pacientemente en su intervención, confiando en que Él eventualmente hará todas las cosas juntamente. ¿Sabes qué? Leyendo todo esto, aquí hago de nuevo un pare. Me ponía a pensar en todos estos hombres, no solamente el profeta Habacuc, todos los hombres que Dios llamó. Si tú examinas las Escrituras, tuvieron momentos de desaliento, de duda, de flaquear de su fe. Pero ¿cómo fue compuesta su fe? La vez pasada en uno de los devocionales de la semana pasada lo compartía contigo. ¿Recuerdas que cuando Abraham se alejó de Dios porque había hecho algo indebido, porque había dudado de las promesas de Dios, él volvió a Betel y erigió de nuevo un altar? ¿Recuerdas que compartí en ese devocional que ese altar era una representación o una forma de decirle: estoy volviendo a ti, Dios mío? Dios le dijo a Habacuc, para volver al texto de referencia: el justo por su fe vivirá, no por lo que interprete con sus sentidos, no por lo que vea en su entorno, porque déjame decirte algo más. Si tú fijas tu mirada en tu entorno o en cómo prosperan los malos, como citaba al comienzo de la prédica, lógicamente nuestro ánimo va a decaer muy fácilmente y nuestra fe se va a diluir. ¿Escuchaste el sermón de la semana pasada de cómo Dios animó a Josué, diciéndole que hiciera exactamente lo que él tenía que hacer, que siguiera al pie de la letra las instrucciones de Dios y que viera cómo Dios iba a obrar, que no se apoyara en su propia prudencia, que lo reconocieran todos sus caminos y que Dios se encargaría del resto de las cosas? Es lo mismo que le está diciendo Habacuc. Si tú tienes fe, debes vivir por ella. Si tú tienes fe, debes aprender a esperar. Si tú tienes fe, no debes ver las cosas con tu vista, valga la redundancia,
sino con los ojos espirituales. Cuando tú y yo aprendemos a mirar con los ojos del Espíritu, ¿sabes qué podemos ver? Cosas que ninguna persona puede ver. Y podemos experimentar la paz de Dios en medio de esa duda, de esa situación difícil. Como creyentes debemos esperar con fe en que Dios lleve a cabo sus propósitos. Mira lo que escribió Pablo en su epístola o en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versos 16 y 17. Romanos 1, 16, 17. Y conoces también la historia de Pablo, seguramente como la de muchos de los que hemos citado en los sermones pasados. Dice el apóstol Pablo: pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, porque está escrito: el aprobado por Dios, por la fe, vivirá. Si puedes notar, el apóstol Pablo en esta carta a los Romanos estaba usando la misma frase. Es más, estaba trayendo al contexto o a colación la afirmación del mismo Habacuc, o no de Habacuc, sino de Dios a Habacuc: el justo vivirá por la fe. Así es de que Dios le estaba enseñando exactamente a vivir por fe. ¿Alguna vez le has pedido a Dios o ha pasado por tu mente el decirle: ¿cómo será eso de vivir por fe? Si un día se lo pediste, Dios te lo está concediendo. Te está concediendo vivir por fe, no dependiendo de tus recursos, no dependiendo de lo que sientas o lo que pienses, sino de realmente de confiar en lo que Dios dice. Alguien dijo con acierto: mi fe en Dios no descansa en lo que siento, sino en lo que Dios me ha revelado de su carácter en su bendita palabra. Así como Abraham esperó pacientemente que Dios cumpliera su promesa, Dios le cumplió. Mira cómo dice Hebreos 6, del 13 al 15. Hebreos 6, del versículo 13 al 15. Dios le hizo una promesa a Abraham, y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Ese es un texto muy especial. Dios juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo: verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Dice el verso 15 de Hebreos 6. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Así como Habacuc vio el obrar de Dios, iba a ver el obrar de Dios, así como Abraham recibió lo prometido, déjame decirte, estás a punto de recibir lo que Dios te ha prometido. O tal vez ya lo estás recibiendo. O si aún falta un tiempo, vuelvo a animarte: no desmayes. Ahora, después de esas conversaciones, después de esas dos preguntas que Habacuc le hizo a Dios, donde obtuvo respuestas divinas, cambió totalmente la perspectiva de Habacuc. Habacuc comienza su libro abatido debido a la realidad que lo rodeaba, pero termina con la certeza de que la justicia de Dios finalmente prevalecería. Esta nueva esperanza lo llevó a adorar a Dios. Y mira, presta con mucha atención lo que dice en el capítulo 3 de Habacuc. Capítulo 3 de Habacuc, versículos 17 y 18. Vamos a leer entonces, a manera de conclusión, Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos
y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, escucha esto, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Espectacular esas palabras de Habacuc. Está diciendo, aunque todo lo tangible en una palabra se perdiera, aunque no tuviera yo nada de que echar mano visiblemente hablando, aún así me alegraré y me gozaré en el Señor de mi salvación. ¿Cómo pudo llegar Habacuc de un momento de abatimiento en el capítulo 1 a un momento de adoración en el capítulo 3? Por esa interacción que tuvo con Dios, por escuchar las verdades y solo las verdades de Dios. Por eso siempre te animo y me animo a mí mismo a cerrar mis oídos a cualquier otro tipo de expresión o de experiencia. ¿Sabes? Cuando se trata de algo, la mayoría de personas dan su propia postura o su propia experiencia, ¿verdad? Quiero contarles una pequeña anécdota o una vivencia que tuvimos recientemente con mi esposa Pili. A ella tenían que hacer un examen que nunca obviamente le habían hecho. A mí no me lo han hecho tampoco. Pero las personas que le habían practicado este examen decían, eso es terrible, eso es súper doloroso, eso desde luego la puso a pensar, pero estuvimos orando con ella y el examen se lo practicaron, sí con alguna molestia, pero nada que ver con lo que ella tal vez le habían dicho otras personas. Así es de que solamente escucha a papá, cree en su justicia, deposita toda tu fe en él, que como Habacuc te gozarás en el Dios de tu salvación, te gloriarás en él, porque él sí está contigo y porque él escucha tu queja, porque él escucha tu lamento, porque él escucha tus preguntas. A veces pensaríamos que no podemos preguntarle a Dios, pero es válido, porque tenemos una relación de padre a hijo, de hijo hacia el padre. Y un buen padre siempre escucha, y un buen padre siempre consuela, y un buen padre siempre orienta, pero sobre todo, un buen padre lo lleva a uno a dirigir su mirada a donde debe ser. Todos estos hombres miraron hacia los cielos y obtuvieron respuestas. Si hay preguntas difíciles para ti, solo hay alguien que te las pueda responder. El creador de los cielos y de la tierra, el que te hizo a ti y a mí, y aquel que tiene planes de bien para ti y para mí. Ora conmigo y espero que tengas listo el pan y el jugo, porque vamos a compartir la cena que el Señor estableció como una forma de gratitud a lo que Él hizo por nosotros. Padre, te damos gracias por este mensaje tan especial. Señor, tal vez en este momento hay personas con muchas preguntas, con muchos interrogantes. Tal vez hay personas escuchando este mensaje que están en medio de un trato injusto, que están tal vez oprimidos, están siendo oprimidos como iba a ser oprimido tu pueblo por los mismos babilonios, como una forma de ejercer tu juicio sobre tu propio pueblo, como una manera de disciplina, Señor. Pero puede ser que hay personas, Señor, que sin mal alguno están pasando por pruebas y por dificultades, y tal vez te han preguntado como Habacuc, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Por qué permites tanta injusticia? ¿Por qué permites tanto desequilibrio social? Que podamos hallar en ti, en el santuario tuyo, como lo hizo Asaf en el Salmo 73, en la intimidad contigo, Señor, encontrar esas respuestas y poder llegar a clamar, o mejor, a afirmar como Asaf, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y si te tengo a ti, es todo lo que necesito. Por favor, trae consolación con esta palabra y trae esperanza para aquellos que están aguardando en tu divino y perfecto obrar, porque si eres un Dios de justicia y porque todas las cosas están bajo tu divino control. Padre, ahora queremos compartir la cena como un acto de gratitud a lo que tú, Señor, hiciste por nosotros en la cruz, recordando el mayor acto de justicia que se nos pudo haber imputado, Señor. Gracias porque hoy nuestra vida, Señor, está escondida en ti y porque hoy tenemos las promesas como tus hijos amados. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
Muy bien, te recuerdo que para poder participar de la cena, solamente tienes que haber creído en Cristo como tu único Señor y Salvador. Y como le estaba diciendo en la oración, reconocer que tú eras injusto y que Él es justo, que tú estabas separado de Él por tu propio pecado y que Cristo pagó por tus pecados. Él fue la justicia tuya delante de Dios. Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ese es el significado de este jugo y de este pan que vamos a compartir enseguida. Recordar que nosotros recibimos la justicia de Dios porque sobre Cristo recayó toda la culpa de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a participar? En 1 Corintios capítulo 11 dice el apóstol Pablo que él recibe del Señor lo mismo que les está enseñando. Que la noche que fue entregado, Jesús tomó el pan y lo partió diciendo: toman y coman de ese pan, porque esto representa mi cuerpo que es entregado por ustedes. Este trozo de pan que tengo en mi mano es un símbolo de lo que Cristo entregó por ti y por mí. Él entregó su cuerpo hace más de 2000 años en la cruz, para que con su sacrificio nosotros pudiéramos ser absueltos de la culpa y recibir el perdón de papá. Comamos del pan en acción de gracias por el sacrificio de Cristo por nosotros. Esta copa con este jugo representa la sangre de Jesucristo. En el mismo capítulo 11 de 1 Corintios, dice el apóstol Pablo: así también después de haber cenado tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bébanla todas las veces que recuerden mi sacrificio, a manera de paráfrasis. Este jugo representa la sangre de Cristo y la tomamos en acción de gracias porque su sangre borró nuestra rebelión y limpió nuestros pecados. Tomamos de ese jugo y digámosle gracias, papá, por ser nuestra justicia y por ser el único que nos puede reconciliar con papá. Dice el apóstol Pablo que todas las veces que comamos de este pan y tomemos de esa copa, la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él regrese. Padre, gracias de nuevo por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque era la única forma en que nosotros pudiéramos haber sido redimidos, perdonados, reconciliados contigo. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar y por mitigar la ira de Dios y la demanda que Él mismo había establecido como pago por el pecado. Gracias por ser el Cordero de Dios que quitó mi pecado y que hoy me da libertad de entrar a ese lugar santísimo, a adorarte y a orar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, tengo varias cosas que comentarte antes de terminar con esta grabación. La primera es recordarte que tenemos estudios bíblicos toda la semana, en las noches conociendo a Dios. Así como esos hombres como Habacuc, como Josué, en el pasado sermón que espero hayas visto. Si no lo has visto, entra a mi canal o a mi perfil de Facebook, Richie Pili González. Ahí está la última predicación y las anteriores, para que puedas también crecer en el conocimiento de papá. Estamos estudiando entonces entre semana para que, si deseas ser parte de uno de esos grupos, pues simplemente me escribas aquí en la caja de comentarios de este canal y con gusto te responderé. Los miércoles tenemos tiempo de oración a las 7:30 para que nos acompañes. Y una excelente noticia: el 28 de mayo nos reuniremos aquí en un salón en Suba para celebrar un culto familiar adorando a papá. Tenemos un tiempo especial de adoración, un tiempo donde tú puedes entregarle a papá todo aquello en adoración que Él es digno de recibir. 10 de la mañana, 28 de mayo. En la próxima transmisión te daré la dirección exacta o te la puedo enviar y dejar aquí
en la caja de comentarios para que puedas acompañarnos si quieres hacerlo y traer a personas invitadas. Al final de ese servicio vamos a tener un compartir de alimentos. Así de que puedes traer sanduchitos o empanadas o tortitas, cosas como esa para poder tener al final un tiempo de compartir juntos en el amor fraternal que nos une en la persona de Jesús. No olvides acompañarme todos los días al perfil de Instagram González_Richie con el final. Cada mañana Dios permite que coloquemos en ese perfil palabra de Él que sé que nos estimula y nos anima a proseguir. Como siempre, si quieres ser parte de este proyecto hermoso de difusión de la palabra de papá, puedes también contribuir con tus ofrendas o donaciones que realmente son muy importantes para que este ministerio siga en marcha y poder reunirnos con un poco más de periodicidad. Ora por favor con nosotros por todo esto y nos vemos el próximo domingo en este mismo canal de YouTube. Dios les bendiga. Mi esposa Pili y yo les enviamos un fuerte abrazo, les amamos en Cristo, están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Disfruten de este día. Hasta pronto.